sean bienvenidos en el Instituto Italiano de Cultura. Esta noche vamos a premiar el poeta o la poetisa ganadora de la quinta edición del premio Illumino Immenso. Un premio dedicado a la traducción de la poesía del italiano al español. Un premio de poesía internacional que tiene también vertientes en varios idiomas, en alemán hasta en árabe, que llegue a su quinta edición, es un logro bastante importante, porque la poesía muchas veces es algo muy frágil, y que un premio se pueda seguir promoviendo y que tenga tanto éxito entre los que queremos la poesía se debe al esfuerzo y al desempeño constante a lo largo de los años de sus fundadores. Quiero mencionar y agradecer aquí a la profesora Barbara Bertoni, que no puede estar con nosotros, reside en Italia, pero ha sido, digamos, la diosa ex machina, diría, atrás de las bambalinas, que ha coordinado todo el premio. Hasta hoy, en la tarde, ha sido muy presente en nuestros diálogos. Quiero luego agradecer al poeta, intelectual, escritor, novelista, Fabio Moravito, que creo que no necesite mucha presentación. A nosotros italianos nos encanta decir que es un intelectual, un poeta, un autor italiano. De hecho, sí, nació en Italia, pero en Egipto, en Alejandría de Egipto, como todos los italianos. Diría yo, como todos los que ojalá pronto obtengan la ciudadanía italiana, porque viven y radican en Italia desde hace mucho tiempo y todavía no la tienen. Entonces, Fabio Moravito transcurrió parte de su infancia en Milán y en su adolescencia se mudó a México y aquí floreció como escritor. Entonces, entre su obra, menciono que se dedicó a la traducción de la poesía completa de Eugenio Montale, nuestro premio Nobel de poesía, y también tradujo El Aminta, un poema pastoral de Torquato Tasso. Los jurados de esta quinta edición del premio, la lista de jurados se completa con Fabio, con Bárbara Bertoni, con Juan Carlos Reche, un poeta español que es también director del Centro Cultural Cervantes en Palermo, en Sicilia. Juan Carlos Reche ha publicado los poemarios Carrera del Fruto y Los Nuestros, y también se ha dedicado a la traducción de la poesía italiana de la segunda parte del siglo XX, traduciendo poemas de Tabucchi, de Caproni, de Raboni, y en el 2013 el Ministerio de Cultura italiano le otorgó el Premio Nacional para la Traducción. Ha dirigido largamente el Centro Cultural Cervantes de Roma y hoy actualmente dirige la sucursal siciliana en Palermo. Muy bien, entonces, el idioma italiano no es un idioma que se habla en muchos lados del mundo, pero sí se habla también afuera de las fronteras de Italia. Y, como ustedes probablemente saben, parte del territorio suizo es italófono. Entonces tengo el gusto de contar aquí con la presencia del diplomático suizo del número 2 de la embajada, Sandro Essami, que nos acompaña desde la Embajada de Suiza, embajada que agradezco por el constante soporte, por haber siempre desde la primera edición colaborado al premio Illumino Immenso.
Y paso las palabras al colega Sandro Esami de la Embajada de Suiza. Mil gracias. Grazie Gianni, buonasera a tutti amici della poesia. Es con un gran placer que la embajada está aquí y puede participar junto con el Instituto de Cultura, el Instituto Italiano de Cultura y el Laboratorio Traduxit a este evento en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el mundo. Suiza es ubicada en el centro de Europa, es un país muy pequeño en donde convergen diversas culturas, tradiciones, religiones y sobre todo 4 idiomas oficiales: el alemán, el francés, italiano y uno tal vez poco menos conocido, es el romanche. El multilingüismo siempre ha sido una parte fundamental de la identidad de Suiza y siempre fue uno de los rasgos que más han definido a la Confederación. Esto nos permite, entre otros, de tener una grande apertura para colaborar con nuestros países vecinos como Italia y otros con los cuales también compartimos lazos muy estrechos en los ámbitos culturales, social, económicos y varios otros. Ahora brevemente les voy a compartir un par de datos sobre el idioma italiano en Suiza sin aburrirlos demasiado, solamente un momento me permitan. El italiano es hablado por el 8% de la población suiza, es decir, más o menos 590.000 habitantes. Y es el idioma oficial en los cantones de Tesino y Grisones. Sin embargo, casi la mitad de la población ítalo-hablante en Suiza vive afuera de esos dos cantones. Para mí es un placer estar aquí, en particular, y agradezco mucho por la invitación, porque bueno, el italiano es mi idioma materno también. Yo vengo del cantón Ticino. Y pues créanme que es un lugar que tienen que ver por lo menos una vez en la vida. Otra vez, sin hacerle perder más tiempo, agradezco y es un verdadero placer para la embajada participar a este evento. Y felicito a todos los participantes al concurso y sobre todo a los ganadores. Que se diviertan y que tengan una buena noche. Gracias. Bueno, antes de desvelar el nombre del ganador, ganadora, bueno, daremos la palabra a los invitados especiales de esta tarde. Fabio Moravito, del cual ya les he hablado un tantito. Contamos también con la presencia de Elisa Díaz Castello y de Paula Abramo. Elisa Díaz Castello es ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2020 por El Reino de lo No Lineal. Además del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en 2017 por Principia y del Premio Bellas Artes Traducción Literaria 2019 por Cielo Nocturno con Heridas de Fuego, traducción de Ocean Wong. Ha sido además becaria del FONCA en la sección Jóvenes Creadores de la Fundación para las Letras Mexicanas y también ganadora de la beca Fulbright. Su último libro se publicó en 2021 y se intitula Proyecto Manhattan, y Principia, que les mencioné hace un rato, acaba de ser reeditado. Además contamos con la presencia de Paula Abramo, poeta y traductora. Entre sus obras se encuentra el poemario Fiat Lux y a la poetisa Abramo ha traducido más de medio centenar de libros de poesía, narrativa, ensayo, literatura juvenil y humanidades, del portugués
al español. Entonces es una veterana del oficio de la traducción. Y entre sus traducciones quiero mencionar aquí los cuentos completos de Clarice Lispector y los cuentos completos de Machado de Asís. Por sus traducciones ha obtenido el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena y también es miembro del Sistema Nacional Creadores de Arte. Fabio, Paula y Elisa hablarán un poquito de la traducción y luego procederemos a la premiación del traductora ganador. Muy bien, gracias. Les paso la palabra a Fabio Morazzo. Ese se puede También el micrófono. para tener. Sí, dame un segundo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gianni. Antes que nada, quiero agradecer una vez más la hospitalidad del Instituto Italiano de Cultura, que nos ha apoyado a lo largo de las 5 ediciones de este premio. Igual la Embajada Suiza y el Laboratorio Traduxit. Y como es costumbre, se ha hecho costumbre en estas veladas, antes de pasar al protocolo del premio, siempre invitamos a 2 traductores para tener una charla de lo más informal sobre la traducción, sobre todo traducción de poesía, ya que ese es el tema del premio. Y en esta ocasión tenemos a Paula Abramo y Elisa Díaz Castelo, las 2 poetas, las 2 traductoras. Y bueno, vamos a charlar. Yo empezaría un poco como moderador. Me llama la curiosidad de saber cuál es la relación que tienen con el idioma del que traducen. Si es, por ejemplo, Pablo, yo sé que tu padre es brasileño, supongo entonces que desde niña hablabas portugués, y eso quisiera saber si, por ejemplo, en tu caso lo consideras un idioma materno o un idioma aprendido, y también en tu caso que nos digas algo del inglés. A ver, Paula, si quieres. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta fiesta, porque eso es lo que es una ocasión festiva de celebrar el lenguaje, de celebrar los puentes que se crean con la traducción, el goce, ¿no?, de la traducción. Entonces, pues les agradezco que nos hayan invitado acá a hablar. Yo tengo una relación muy afectiva con el portugués porque justamente es una lengua que aprendí de niña y que era mi vínculo con pues una parte de mi familia y de la historia de mi familia. Y ahora sé que existe un término para el tipo de relación que yo tengo con el portugués, que es ese de lengua de herencia, ¿no? Yo antes de conocer ese término lo consideraba una lengua materna, bueno, le decía lengua paterna porque lo aprendí con mi padre, pero no lo consideraba una lengua aprendida porque crecí hablándolo desde niña, y siempre fue muy consciente para mí la cantidad de posibilidades y de mundos que me abría el hecho de tener pues otra lengua, y la necesidad también de compartir lo que yo vivía en esa lengua en el lugar donde yo estaba. Pero tú hablabas al mismo tiempo en tu casa portugués y español, o sea que sí puede considerarse una lengua materna, el portugués. Sí, aunque ahora creo que el término exacto es lengua de herencia. Lengua de herencia. Ah, no lo sabía. ¿Y en tu caso, Elisa, con el inglés? Bueno, pues también nada más agradecerte, Fabio, por invitarnos, y qué gusto verles a todos por acá. Y va a ser, aparte, como dice Paula, un gusto participar en un festejo como este. Y con el inglés, pues mi relación es muy distinta a la de Paula. Yo no aprendí inglés en casa de niña. De hecho, mi única exposición al inglés eran los Beatles, pero no entendía lo que decían sus canciones. Me acuerdo todavía de la experiencia de escucharlos y como cantar con ellos, pero sin saber qué significaba. Y cuando tenía 6 años, por el trabajo de mi papá, nos fuimos a Tucson. Y entonces ahí me expuse de pronto, por completo, a una lengua desconocida, bueno, en buena medida desconocida,
Y fue pues muy impresionante porque realmente fue inmersión total y fui aprendiendo día con día, ¿no? En la escuela y poco a poco y creo que justo estaba pensando hace poco cómo eso creó que mi relación no es de equivalencias, ¿no? Entre el inglés y el español, es decir, fue como si se abriera toda una nueva zona en mi cerebro que estuviera o en inglés, pero esa no necesariamente tendía puentes con el español, no lo aprendí como se aprende a veces las lenguas en clases y así, donde te dicen esta palabra significa esta otra palabra, ¿no? No había esas equivalencias y creo que eso para mí dificultó al principio mi relación con la traducción porque me obligó a tender unos puentes que probablemente eran conexiones, conexiones neuronales que no estaban ahí, ¿no? Y bueno, eso, como que es... Pero digamos, lo aprendiste muy niña, a los 6 años, a lo mejor no califica como lengua materna, pero más o menos como lengua de herencia. Más o menos. Otro término hay que inventar. Tendremos que inventar el otro término. Sí, porque muchísimos traductores traducen a una lengua aprendida relativamente tarde, ¿no? Y el caso de ustedes, sobre todo el de Paula, y el mío, que yo traduzco de mi lengua materna, a una lengua aprendida relativamente tarde, a los 15 años. Y creo, no sé, Paula, si tú estarías de acuerdo, que eso crea una relación particular con el idioma que traduces. A mí lo que me ha pasado es que siento que al conocer tan bien el idioma del que estoy traduciendo, porque es mi idioma materno, soy más consciente tal vez que otros traductores de la gran diferencia entre el poema original y la traducción, porque me doy cuenta de todos los matices, de todas esas sensaciones indescriptibles, casi inefables, que uno percibe en su lengua materna y que luego en la traducción no puede transmitir. Entonces te vuelves más exigente o quizá más consciente de los límites de la traducción, de lo que la traducción no puede nunca hacer. No sé si a ti te pasa algo parecido con el portugués, por ser una lengua materna. Sí, pues sí, lo bonito de la poesía es este carácter tan pluridimensional, ¿no? Están pasando cosas en el espacio, están pasando cosas en el espacio de la página, en el espacio sonoro también, en el plano oral, y están pasando cosas polisémicas, y están pasando muchas cosas en una cantidad relativamente pequeña de texto, y entonces, pues sí, uno a la hora de traducir, pues las nota, hace una lectura. Yo por lo menos trato de un poco analizar qué está pasando ahí y te das cuenta de todas estas dimensiones. Y bueno, yo tengo la suerte de que el portugués es muy parecido al español y pues muchas se pueden recuperar por esa semejanza, es decir, no sufro tanto con las cuestiones métricas y tanto porque, digo, hay diferencias, pero mucho se puede recuperar. No me imagino que será, por ejemplo, traducir de chino o de japonés, donde ahí además hay rimas visuales y cosas tan complejas que no me caben en la cabeza. Pero sí, uno sí siente pues todo eso que estás diciendo y es una sensación al mismo tiempo de pérdida, pero el hecho mismo de que pueda existir una pérdida se vuelve como una especie de desafío, ¿no? Así de, no, esta pérdida no me va a domar, entonces tienes un poco que estirar tus propios límites para ver hasta dónde puedes llevar ese trabajo, ¿no? Claro. Elisa, ¿tú has sentido a veces eso, una frustración muy grande o incluso pensar, este poema no lo puedo traducir, mejor me olvido de él? Sí, sin duda. Creo que, de hecho, los poemas que más me han gustado traducir son aquellos que pensaba que no podrían tener una traducción, ¿no? Porque pienso que en el lugar donde empieza la pérdida también empieza la posibilidad del juego, ¿no? Y de lograr encontrar la manera de decir algo equivalente, aunque no sea exactamente lo mismo, ¿no? Y concebir quizá el texto traducido más como
justo estaba leyendo hace poco en un libro de Isabel Zapata, ¿no? Que considerarlo más como un primo, como tener un aire de familia con ese texto original, pero no necesariamente pensar que va a ser una copia al carbón, ¿no? de ese poema. Entonces sí, pienso justo lo que dice Paula del desafío, ¿no? Como que en ese momento de la pérdida existe también la posibilidad de suplir esa pérdida con otra cosa, aunque sea distinta, pero también hay mucho gozo en eso. ¿Y tú cómo te iniciaste en la traducción? ¿Tuviste algún maestro o fue totalmente autodidacta o cómo empezaste, pues? Pues curiosamente, sí, no tomé cursos de traducción en la facultad, pero me empecé a traducir a mí misma porque yo estudié letras inglesas y cuando empecé a escribir poemas, escribía poemas en inglés y de hecho fui a hacer la maestría en inglés, en escritura creativa y pues todo lo que escribía en inglés, nunca había escrito en español. Cuando volví a México, pues no sabía cómo empezar a escribir bien en español y me empecé a traducir y mi primera experiencia de la traducción fue la autotraducción, que es muy distinta a traducir a otras personas, ¿no? Porque hay mucha más libertad. Pero creo que también esa forma lúdica de acercarme a mis propios textos fue un buen inicio para luego acercarme a los textos de otras personas, pero también sin perder ese cariz creativo, ¿no? La posibilidad de inventar cosas que, si no son totalmente distintas a la original, estén reflejando la original de otro modo. No sé si me explico. ¿Y tú, Paula, cómo empezaste? Bueno, yo tengo una historia chistosa que voy a resumir mucho, que fue que me regalaron un libro horroroso que se llamaba Juventud en Éxtasis, y yo en la casa tenía el privilegio... ¿Novela o suena así como...? Ah, ¿no conoces Juventud en Éxtasis? No. Bueno, era una cosa horrible, moralizante, como de iniciación sexual, pero que no había que tener sexo y cosas así. Y entonces me lo regalaron en la adolescencia y tenía yo 13 años y dije, no puede ser. Y en mi casa tenía otros libros, yo tenía unos libros, tenía el privilegio de tener bastantes libros en portugués en la casa y entonces había uno que quise devolverles a mis amigas como reacción, que era un libro que tenía mucho sexo, drogas y rock and roll. Y lo fui traduciendo en cuadernos, porque no estaba digitalizada yo todavía. Y se los iba pasando a mis amigas, así, los papeles que iba traduciendo, y descubrí que había un enorme gozo ahí, también ya me topé con problemas sí, culturales, y además era también un acto como de rebeldía de no, a ver, ahora se lo chutan ustedes. Ese fue tu comienzo. Sí. Y a ver, no recuerdo qué escritor, ustedes son poetas, las dos, y no recuerdo qué escritor, que no recuerdo ni siquiera si era poeta o novelista o ambas cosas, decidió en algún momento dejar de escribir para dedicarse enteramente a la traducción, con el argumento de que la traducción le ofrecía el mismo número, la misma intensidad, estímulos creativos que le ofrecía la escritura personal o creativa, pues. Y siempre me llamó la atención como esa decisión tan radical de ese hombre, de no, nada más voy a traducir, con eso tengo más que suficiente para expresar todas mis inquietudes o mi talento artístico. ¿Qué piensan de eso? ¿Ustedes se ven como que de pronto podrían tomar una decisión así? ¿O creen que hay una gran diferencia entre escribir un poema propiamente en primera persona que traducirlo? Pues es una pregunta difícil. Creo que sí, en ciertos poemas que estoy traduciendo, puedo entrar en un estado mental que llamaría similar al que tengo cuando escribo. Y es una especie de traducción en éxtasis, ¿no? Que decía, pero no es exactamente lo mismo porque el nivel de atención que tengo, creo que a veces, al menos yo, mi proceso de escritura de textos propios es como mucho dejarme ir en mi intuición y ya luego en un segundo momento corregir y etcétera. Y cuando traduzco, como que tengo que estar muy presente de alguna manera en el significado del original y como creo que, al menos en mi caso, hay más un elemento de control, o sea, no me dejo ir tanto como cuando escribo mis propias cosas. Pero sí, la verdad es que sí es un estado muy similar, especialmente con los poemas que más he disfrutado traducir, o los poetas con los que más
proximidad siento. ¿Tú, Pablo, qué piensas de eso? Bueno, a mí me parece, bueno, en los hechos la traducción me ha quitado espacio para la escritura y no es necesariamente malo, pero yo solo tengo un libro de poesía y sí me he dedicado más a traducir y a veces creo, así en mi experiencia, creo que traducir a veces puede ser más difícil que escribir, justamente porque cuando uno escribe está en pues en este como lugar sin fronteras, en absoluta libertad. Claro, siempre sabemos que la libertad siempre está un poco coartada, pero digamos que no está uno pensando yo no pienso al menos quién va a leer el poema que estoy escribiendo, o sea, estoy haciendo lo que se me antoja hacer en ese momento, y cuando uno traduce uno tiene esa libertad, pero está dentro de un cuarto, ¿no? O sea, dentro de un espacio delimitado. Es como cuando los poetas se lanzaban retos los unos a los otros de rimas dadas, ¿no? Entonces, bueno, ahora tú tienes que escribir un soneto que tenga estas rimas. Y ese era el muro, ¿no? Y dentro de ese muro restringido habría que, pues moverse con la mayor libertad posible dentro de ciertas reglas. Y creo que esas reglas, que se pueden considerar como las dificultades o los obstáculos, son las que hacen un poco lo que decía Elisa, que uno tenga que encontrar soluciones creativas. Haroldo de Campos decía que justamente en las dificultades está la creatividad, ¿no? Entonces, me parece que sí es un ejercicio extremadamente creativo, bastante autoral, y a veces más difícil que la escritura misma. Pero no siempre es tan gratificante en el mundo ya social en el que vivimos, donde la traducción es un trabajo que no siempre es como tan aplaudido ni tan reconocido como la escritura, ¿no? Entonces también uno a veces dice, ay, escribí este poema que me costó como 5 minutos escribir y lo aplauden mucho más que las traducciones que pasé un mes tratando de resolver, ¿no? Entonces, qué bueno que existan estos espacios donde se reconoce ese trabajo, ¿no? ¿Y no te ha pasado así de pronto frente, sobre todo un poema, de decir, mejor no lo traduzco porque o bien es intraducible o bien yo no puedo con él? Sí, totalmente me ha sucedido. Sí, uno conoce sus propios límites y hay también poemas que creo que sí son limitantes para casi Bueno, y cualquiera. lo mismo pasa con los poemas de uno, ¿no? Todo el tiempo, además, que uno empieza un poema y dice, no, mejor lo tiro al cesto de la basura y escribo otro, ¿no? A ver, yo no siempre he disfrutado de la traducción, debo confesar. Un poco porque a veces me he visto obligado a traducir textos que no me interesaban para nada. Y recuerdo una entrevista con Borges que decía, él tradujo La Metamorfosis de Kafka y una novela de Faulkner, creo que Luz de Agosto. Y él confiesa en una entrevista que a él le divierte mucho más traducir poesía. Y que esas dos novelas las tradujo porque, bueno, había contraído esa obligación. Pero no había sido una experiencia placentera. Y yo creo que no siempre la traducción, o sea, tiene algo de mecánico a veces la traducción, ¿no? De cómo poner el piloto automático y trabajar de puro oficio. A mí es lo que me ha pasado, ¿no? O para ustedes siempre es un éxtasis. No, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, sí, ciertos textos además son mucho más arduos, bueno, en más sentido, o sea, como trabajo. O sea, me cuesta mucho trabajo avanzar y específicamente a mí me sucede con la prosa, justo, o sea, la novela me cuesta mucho más trabajo y me resulta menos placentero, creo que es eso, menos satisfactorio, es un trabajo que a veces siente demasiado arduo y poco satisfactorio. Novela y testimonios, ¿no? Que también traduje un largo libro de testimonios de la Segunda Guerra Mundial, interesantísimo, pero era muy difícil de traducir porque tenía muchos nombres específicos de tipos de aviones, de técnicas de guerra, etcétera, y eso era muy, muy difícil encontrar el equivalente y, en fin,
me costaba trabajo y no era tan satisfactorio como para mí es traducir un poema donde la polivalencia del lenguaje se explota a tal... Me parece muchísimo más divertido. Es como un acertijo difícil o imposible de resolver, ¿no? Para mí, traducir un poema. Y en cambio, de pronto este trabajo de nadador de fondo, que es traducir una novela, un texto larguísimo de testimonios, pues es otra experiencia. Por ejemplo, Pablo, tú has traducido los cuentos completos de Clarice Lispector y también los cuentos completos de Machado de Assis. Es probable que no todos los cuentos te hayan apasionado, entusiasmado. ¿Y qué pasa entonces cuando tienes que dar cuenta? Te lo digo porque yo traduje toda la poesía de Montale y no todos los poemas me gustaban, no todos los entendía y sin embargo pues tenía que hacer la chamba, ¿no? Como de lugar. Creo que, por ejemplo, cuando en la poesía siempre hay, aunque sea una poesía muy simple, porque también tendemos un poco a separar la poesía de la prosa, ¿no? Y decir la poesía es difícil y la prosa es fácil, pero hay prosas muy difíciles que también implican mucho trabajo poético y que se goza bastante. Yo cuando digo difícil quiero decir que lo estoy disfrutando en realidad. Y cuando está, y hay poemas, o sea, pero siento que los poemas, aunque sean muy sencillos, siempre tienen uno o dos retos más de los que uno encontraría en un texto muy sencillo de prosa. Entonces, ahí es más gozoso. Y sí creo poder decir que las veces que he traducido poesía las he gozado siempre. Y la prosa, bueno, no, los cuentos de Clarice hubo unos que definitivamente no gocé, pero que además ella se veía que tampoco estaba gozando escribir porque estaba cansada y estaba escribiendo el texto porque le iban a pagar y lo decía, hoy ya llevo 3 páginas y ya no aguanto, me voy a bañar. Y yo misma sentía ese hastío, porque uno finalmente sí se pone en los zapatos de la persona, de la voz a la que está traduciendo y se contagia bastante de sus sensaciones, ¿no? Entonces, pues sí hay textos que no me han resultado gozosos, pero también debo decir que he encontrado enorme solaz en las cosas, en los textos más inesperados que se pueda uno imaginar, como en bulas medicamentosas, por ejemplo. Me acuerdo en bulas de medicamentos, en los papelitos que vienen adentro de la caja de medicamentos. Me acuerdo de una vez que me tocó traducir una de estas cosas que era para estreñidos. Era para personas que tenían estreñimiento y la bula les decía que llevaran una guía de sus excrementos, de sus deposiciones. Y entonces tenía un instructivo de cómo debían registrarlas y cada tipo de deposición tenía un nombre. El lenguaje tiene eso. Y para mí fue una lección poética tan grande. Y luego me encontré este tipo de deposiciones en un poema de Gerardo Denis, que habla de cómo sería la caca de los seres mitológicos, ¿no? Decía, bueno, nunca nos hablan de esa parte, ¿cómo haría caca el minotauro, por ejemplo, ¿no? Y se ponía a pensar en qué tipo de palabras describirían y eran estos tecnicismos. Entonces, sí siento que hay gran placer en lugares no necesariamente literarios. Sí. Claro, a mí me ha pasado con esos instructivos, ahora que los aparatos, por ejemplo, electrodomésticos vienen en 45 idiomas, ¿no? Y hay una diferencia estilística, es decir, se ve que algunos traductores no renunciaron a buscar cierta belleza estilística del lenguaje, mientras otros se limitaban a la pura enunciación del procedimiento para prender la licuadora o la lavadora, ¿no? Sí, creo que donde hay lenguaje siempre puede haber estilo y en la traducción, ese es un tema muy interesante, el estilo en la traducción. ¿Qué tanta libertad creen ustedes que debe tomarse un traductor al traducir poesía? Es la pregunta que abre la disputa milenaria, o sea, ¿cómo hay que traducir poesía? O sea, recreando, se han inventado toda una serie de expresión como recreación, que a mí no me dicen nada, o sea, qué es la recreación versus la traducción. Pero a ustedes en su experiencia, ¿cómo han sentido lo que se llama la tradición, entre comillas? Es decir, cuando te alejas, bien desde el punto de vista semántico, bien desde el punto de vista rítmico, sonoro, renuncias a una rima pero que recuperas más adelante, o renuncias porque te parece poco interesante.
O sea, ¿qué tanta traición, entre comillas, se puede permitir, o se han permitido ustedes al traducir? Pues pienso que permitirse ser libres es quizá la única manera de ser fieles, ¿no? Se usa mucho esta idea de la fidelidad al momento de traducir, ¿no? Que creo que está cargada de una forma de aproximarse también a las relaciones amorosas, ¿no? Como si, tengo que serle fiel al autor, como si fuera mi novio, ¿no? Pero creo que para ser fiel también hay que ser libre, ¿no? Y que a veces hay que alejarse de lo que dicen palabra por palabra para poder ser cercano a lo que están buscando decir, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho que hay sonidos con los que juega ahorita estoy traduciendo el segundo libro de Ocean Vuong y de pronto él utiliza, no sé, asonancia, ¿no? Pero esa asonancia que estoy utilizando, pues no la puedo traducir por cierta cosa, pero encuentro entonces otra, ¿no? Busco otra y aunque quizá una de las palabras cambie un poco, pero esté cercana, entonces creo que sí me alejo en el sentido semántico, pero de pronto está ahí la cuestión sonora, ¿no? Y sí, o sea, yo pienso que sí es importantísimo darse cierta libertad, porque quizá si yo quisiera todo el tiempo ser literal y verbatim, perdería la posibilidad de serle fiel al autor. Ay, pues es una pregunta muy complicada, la que siempre estamos tratando de respondernos, ¿no? Y además yo encuentro distintas respuestas en cada poema. Ni siquiera podría ser una respuesta como general, sino que cada poema va un poquito guiándome sobre qué tanto puedo o no puedo. Pero creo que la libertad es una cosa a la que no podemos renunciar, ni aunque quisiéramos, porque si yo digo, yo voy a traducir este poema palabra por palabra, no me importa la rima, no me importa, voy a ser fiel a las palabras así, no me importa que quede bonito, feo. Esa decisión de no ser libre de alguna manera es pues una decisión libre, entonces está siendo libre de no ser libre, ¿no? Es ya una decisión estilística, es ya una decisión de cierto conjunto de tradiciones en detrimento de otras, entonces siempre somos libres, tenemos creo que asumir esa libertad porque no podemos escapar de ella si vamos a traducir poesía o a traducir en general, pero a mí una cosa que como que creo que podemos ser libres en todo menos en la gratuidad y la autocomplacencia, ¿no? Porque a mí tampoco me parece no me siento cómoda diciendo hasta qué punto debemos, hasta qué punto tenemos que dictando reglas. Me parece que en el fondo estas libertades permiten una diversidad, la diversidad de traducciones que es tan necesaria y tan vital, y entre más traducciones de un poema haya, pues más rico va a ser el mundo. Entonces, pues creo que está muy bien que seamos libres, pero respeto más la libertad en un traductor cuando lo leo y entiendo un poco qué hizo, cuando entiendo por qué tomó ciertas decisiones. Yo puedo no estar de acuerdo con esas decisiones, quizá no serían las que yo tomaría, pero veo que las tomó a conciencia, que había ahí un pensamiento sobre y que no se le fue así como al maquinazo y no pensó en lo que estaba haciendo. Y entonces creo que la única libertad que no me gusta mucho es la de la autocomplacencia o la gratuidad. Sí. ¿Autocomplacencia en qué sentido? En el sentido de no ser como cuidadoso y crítico con lo que uno está haciendo, con ese trabajo minucioso que requiere la traducción de poesía y con las decisiones. También quería decir que me hizo pensar esto, que a veces, con respecto a lo del estilo, ¿no? Que a veces querer que todas tus traducciones se parezcan entre sí, pues sí sería una forma de autocomplacencia. Y más bien pienso que, claro que tenemos un estilo y no podemos negar que ese estilo existe, ¿no? Pero que quizá, no sé qué piensas tú, pero quizá como adaptar el estilo, crear un estilo propio, pero en cada traducción, a partir de cada autor, ¿no? Como que siento que yo, finalmente mi voz está ahí, pero uno de los libros que he traducido me han pedido que mi estilo sea distinto, o sea, un poco otro estilo, y también eso me ha enseñado un montón. Para abundar rápido, uno como que va creando sus sistemas, ¿no? Y este libro necesita un poco este sistema, en mi opinión, y este otro puede ser un sistema completamente distinto. ¿No creen que, por ejemplo, en la traducción de poesía, la musicalidad suele ser muy sacrificada?
con respecto al sentido, al significado. Es decir, que a los traductores les cuesta, por ejemplo, traicionar un significado para, por ejemplo, conseguir un ritmo o una sonoridad que les parece importante, pero no se atreven porque hay significado, ¿no? Si digo mesa, ¿cómo voy a decir plancha, ¿no? Hay que decir mesa, ¿no? Y con eso a lo mejor se sacrifica una sonoridad que en el poeta que se está traduciendo es un elemento muy importante. Pues sí me he enfrentado a muchas traducciones donde siento que esto sucede, pero a mí al menos mi naturaleza es que me encanta la música, me encanta el ritmo y me importa mucho cómo suenan los poemas. De hecho, soy una obsesiva de ese tema específicamente. Entonces, creo que sí, es algo en lo que yo me fijo mucho. Pero sí creo que a veces puede pasar y a veces es, bueno, no sé, no diría que es inevitable, pero sí es muy diferente, o sea, es muy distinto o casi imposible a veces encontrar que esté el sentido y la sonoridad, ¿no? Entonces, pero sí, para mí es muy importante la sonoridad. Y si no lo encuentro tal vez en ese verso, pues en el siguiente trato de lograr un efecto similar. ¿Y tú, Paula? Pues creo que también hay sistemas distintos, ¿no? Porque hay poemas que no tienen tanto énfasis en la sonoridad, entonces, Claro. bueno, pero cuando el poema tiene una voluntad ahí estética de tener una cadencia, a mí me parece muy importante también, coincido con Elisa, reproducirla a veces en detrimento, y uno se da cuenta, ¿no? Cuando uno conoce un poco lo que está pasando en el original, a veces te das cuenta de que también el autor pues metió un ripio para que le quedara, ¿no? Entonces no le estaba importando tanto la palabra en sí, sino que le importaba más el metro, la forma, y también la forma es como pues significante también en la poesía, ¿no? Entonces tampoco estamos traicionando tanto los significados si le damos énfasis a ese aspecto. Yo lo gozo mucho y también creo que a veces hay poemas que no se pueden, o sea, que sí hay que, o sea, uno va a... Yo tengo un blog que se llama Traicionar es preciso, ¿no? Y es como preciso en el sentido de necesario y preciso en el sentido de exacto, porque pues tienes que decidir, o sea, vas a traicionar algo. No, ya no reivindico mucho el título de mi blog, porque ya no creo que haya tanta traición en esto, pero en esta historia de la traducción, pero creo que uno finalmente pues tiene que priorizar. Y creo que no somos los únicos que priorizamos. Los poetas también priorizan cuando escriben, ¿no? Entonces, Claro. pues hay que asumirlo también. Bueno, y como última cuestión, va a sonar un poco cursi, pero hace poco leí en 2 ocasiones la frase traducir es un acto de amor. ¿Qué piensas? Bueno, justo me hizo pensar en que me han preguntado varias veces, ¿no? ¿Cómo es, cuál es la diferencia entre traducir un poema y simplemente leer? O traducir un libro de un poeta y leerlo. Y siempre digo que leer un libro de poesía es como tomarse un café con el poeta. Y de pronto traducir ese libro es como vivir un mes con el poeta y compartir un baño y la cocina. Entonces sí creo que si entendemos la intimidad como un acto de amor, porque siempre podemos escoger no tener intimidad con cierta persona, entonces sí pienso que la traducción es un acto de amor, porque realmente sí, al menos he tenido la fortuna de poder elegir, bueno, no elegir, pero aceptar gustosa todos los libros de poesía que he traducido hasta ahora, y entonces eso facilita mucho la convivencia y no hay tantos platos sucios en la cocina. Yo diría que en el mejor de los casos sí es un acto de amor, pero no siempre puede ser así. A veces uno está traduciendo una persona con la que no está de acuerdo. En esos momentos está cometiendo un acto quizá no de amor, sino de cuidado, ¿no? O sea, está cuidando un texto, está cuidando un mensaje, está cuidando una serie de... Y me parece mejor ponerlo así más cauteloso. Y no es una luz. Sí, justo ahorita me acordé que traduje hace poco una novela que pues no me gustaba, o sea, tenía de hecho creo que es una novela que está bien, pero algo en mí como que no sintonizaba con
no había sintonía. ¿Estabas obligada de algún modo? Ahí sí fue un trabajo que me dieron, ¿no? Y pues lo acepté gustosa, pero no me encantaba algo en la voz, ¿no? Y entonces también, justo, no diría que fue un acto de amor en este caso, pero sí un acto de cuidado, me encanta eso, porque era un reto para mí decir, ok, tengo que dejar fuera el hecho de que este texto no me encante, porque no quiero que eso intervenga o pueda dañar la traducción de algún modo, ¿no? Entonces, de pronto, como suspendía el juicio en la medida de lo posible para tratar de respetar el texto y cuidarlo. Y quizá a veces esos textos que no nos gustan tanto, a lo mejor la traducción es mejor, ¿no? Podría ser, sí. Por cuidado, por respeto, ¿no? Bueno, quisiera ver si hay preguntas en el público para nuestras invitadas. A ver, Blanca. Ahora que comentaste el asunto de al traducir, seguir la rima o no seguirla, es realmente muy complicado. En el portugués, que como dice Paula, es, digamos, no tan lejano del español, pues somos de la misma familia lingüística, ¿no? Las lenguas romances. Sin embargo, es muy complicado tomar esas decisiones. Por ejemplo, vi un libro que tradujo Jerónimo Pizarro de Pessoa en el Fondo de Cultura, una buena selección de sus poemas. Y sí, cuando Pessoa rima, Pizarro rima también, pero se pierde muchísimo el sentido. Entonces, híjole, qué complicado es eso. O sea, tú serías más bien partidaria de Pues, renunciar a veces al... Lo que pasa es que se convierte en un juego. Ahí sí, hay veces que hay... me gusta lo que dijo Paula al respecto a que cada poema es distinto. Entonces puede haber algunos poemas en los que sí se puede conservar bastante de la rima, hasta del ritmo, ¿no? Y ok, qué suerte, ¿no? Pero en un soneto, por ejemplo, si tú te decides hacer otro soneto en español, a lo mejor el 50% no tiene nada que ver con lo que está en traducción. Claro, lo que pasa es que hablando de soneto ahí sí es algo muy particular, porque es una jaula apretadísima, hay que seguir los endecasílabos, la rima tal cual, y es muy difícil y puede volverse una cosa muy acartonada de pronto. Sí, entonces realmente es muy complicado entregar un soneto por otro soneto. Sí, pero se ha hecho A veces sí se puede y se ha hecho muy bien. Pero eso es cosas más complejas que... ¿No han traducido sonetos ustedes? No, yo no he traducido sonetos, por suerte, porque además para eso tendría que ser una gran sonetista y no lo soy, ¿no? Tengo que tener mucha mayor práctica escribiendo sonetos en español, o al menos, sí, pienso que tendría que educarme antes mucho más para luego ser una buena traductora de formas fijas. Pero sí tengo una experiencia traduciendo Lady Lazarus de Sylvia Plath, donde no hay rimas en general, pero de pronto en un momento súper crítico, mete unas rimas horribles, pero como machaconas feas, y evidentemente es uno de los momentos en los que vuelve a la vida Lady Lazarus, ¿no? Y entonces me di cuenta de que era una rima evidentemente intencional, y que era intencional que fuera una rima feona, y entonces pues sí, lo traduje con una rima feona también. Y entonces me da miedo que la gente diga, ay, qué feo estuvo este descuido, ¿por qué? Elisa ahí falló. ¿Por qué esta rima tan fea? Pero fue una decisión que tomé con mucha conciencia, porque dije, es que esta rima es demasiado facilona para que Sylvia Plath no se haya dado cuenta, y aparte estaba en un lugar muy crítico. Entonces, justo en ese momento sí tuve que hacer un equivalente. Sí, bueno, muchas veces leemos traducciones y nos sentimos insatisfechos con ellas, creo que es normal, pero me parece que bueno, por eso es bueno que existan muchas, ¿no? A mí me parece un ejercicio muy virtuoso convertir un soneto en un soneto, y me parece un ejercicio muy válido, pero qué bueno que también existan otras traducciones de ese mismo soneto que privilegien otros sentidos para que, pues, o sea, yo estoy como muy a favor de la pluralidad de las traducciones. Pero, ay, ¿qué iba a decir?
de las rimas feas, que yo también tengo una experiencia con las rimas feas, con Clarice Lispector, en un texto muy desagradable, bueno, a mí me pareció muy desagradable por las rimas feas, que se llama La traductora quemada y Los Ángeles, no, la traductora quemada, La pecadora quemada y Los Ángeles. Ese lapsus, ese lapsus. ¿Qué tal la traductora quemada? Pues sí me quemé un poco ahí porque no, pues las rimas eran muy fáciles, pero se ve que Clarice de verdad se sentía pues como, bueno, no le importaba mucho si funcionaba o no su texto, era como, a mí no me importa si este texto funciona, a lo mejor es un fracaso, pero ahí les va. Y entonces hacía muchos malabarismos en el lenguaje para que la palabra que rimara estuviera al final de la frase, pero entonces ponía, por ejemplo, los verbos al final de la frase. Entonces, ahora vamos a caminar para a la escuela llegar, ¿no? Este tipo de cosas así que son rimas fáciles, muy pueriles, y que a mí me daban mucha ansiedad, y también tenía un poco este miedo porque siempre se acusa al traductor, no tenemos esa infame tradición de siempre estar diciendo esta traducción está horrible. Entonces puse una nota, dije, la autora utiliza rimas de infinitivos y mueve la frase para que queden así. Y se respeta ese recurso, ¿no? A mí no me echen la culpa. ¿Las han traducido sus propios poemas a otras lenguas? Pues sí, recientemente Robin Myers me tradujo al inglés y también está siendo traducido al italiano por ahí, principio. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como traductora al verte traducida? Ay, horrible. O sea, Robin Myers es una gran traductora y lo hace súper bien, pero me da un efecto cuando leo mi propio poema en inglés, como un efecto de extrañamiento, como que veo cosas, veo errores del texto original que antes no había visto, ¿no? Y decía, ay, no, esto no, ¿por qué dije esto? Y cosas así. Como que me da una cosa de extrañamiento muy curiosa. Y también, como el inglés, me pasa que quiero ya editar y como meter cosas nuevas que no estaban en ningún texto original, como reescribir el poema por completo. Claro. Sí. Entonces es una experiencia rara, como de verse a una misma como Pero otro. al mismo tiempo es una liberación, en el sentido de que es la prueba de que el texto es independiente de ti y otros lo leen de otra manera y por lo tanto tiene una vida propia. También tiene ese aspecto, ¿no? Sí, sin duda, sí. Ya deja de ser tu hijito. Exacto. Rompiste el cordón umbilical. Exacto. ¿Tú, Paula, has tenido esa experiencia? Sí, la verdad estoy muy agradecida de haberla tenido porque tú ves, por ejemplo, me tradujo al inglés un traductor que se llama Dick Kloster y acaba de salir el libro en Estados Unidos y fue muy generoso con su atención y me hizo muchísimas preguntas, investigó muchísimo y me di cuenta de que me leyó con tanto cuidado que me encontró unos errores, él, que yo no había visto, que los editores en México no habían visto, ni los editores en Argentina, que eran cuidadosísimos, tampoco habían visto. Y entonces, a raíz de lo que él me dijo, yo cambié mi original, porque dije, no, sí me equivoqué. Y lo cambié, y entonces, gracias a él, mi poema pues, está un poquito mejor. Sí. Claro, eso pasa. Que los autores luego se fijan en cosas que los editores, errores o torpezas, no se habían fijado. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Quisiera mencionarle un fenómeno que en italiano no pasa, pero tal vez a ustedes les ha tocado atravesar en algún punto. El italiano es una lengua bastante inmóvil, es decir, que nosotros podemos leer la comedia de Dante sin necesidad de que alguien nos la vaya explicando. Claramente hay que poner notas sobre los personajes, pero el idioma es bastante inmóvil hasta el momento, porque es un idioma que vivió en las páginas escritas y no entre los hombres que estaban acostumbrados hace un poco a hablar constantemente dialectos en sus casas. Entonces no se evolucionó tan rápido. Pero otros idiomas, como el francés o el alemán, bueno, a un estudiante de la preparatoria francesa, si le das la chanson de Roland, para él es incomprensible. Entonces los franceses tienen que traducir al francés moderno algo que viene del francés antiguo. Igual con los alemanes. Nadie hoy en día en una escuela alemana puede leer el Beowulf o el Nibelungenlied si no está traducido al alemán contemporáneo. En su trayectoria, yo no soy experto de filología española, tampoco de inglesa, entonces le ha tocado, por ejemplo, tener que, entre comillas, es una palabra que no me gusta, pero la tengo que utilizar porque mi vocabulario es limitado, actualizar una poesía en castellano antiguo a un castellano, un español más
apetecible para el público de hoy. Lo mismo en tu caso en inglés. Pasó en inglés, en tu experiencia tal vez como alumna, se te ha tocado ver un texto en inglés antiguo y bueno, en los libros está traducido en inglés contemporáneo. Ay, pues qué curioso que preguntes justo esto, porque hace 2 días estaba platicando sobre este tema, ¿no? Con mi esposo y unos amigos, sobre cómo el español es mucho más estable que otras lenguas, ¿no? Que el inglés, justamente estamos hablando de eso, porque nosotros podemos leer a Cervantes, o sea, es bastante accesible, no ha cambiado tanto el español, y en cambio es difícil leer a Spencer, ¿no? En inglés, o, bueno, específicamente Spencer, pero también Shakespeare es difícil, ¿no? Que es contemporáneo de Cervantes, ¿no? Entonces, como cada lengua tiene como su ritmo de evolución, ¿no? Y es distinto, y el español ha sido muy estable. A mí no me ha tocado traducir de español antiguo al español moderno, ni del inglés antiguo al inglés moderno, pero sí me ha tocado leer, por ejemplo, una adaptación de Chaucer al inglés moderno, y ya más adelante sí poder leer a Chaucer, ¿no? Como hacer ese salto y leer a Chaucer. Pues el portugués también tiene una historia parecida, es más o menos estable, podemos leer a Camões y entenderle. Entonces, yo nunca he tenido que hacer ningún ejercicio de actualizar del español al español, no, nunca. Pero sí he traducido a algunos autores pues, más antiguos, bueno, Machado de Asís es del 19, y más bien trato de no actualizar demasiado, de que sí se sienta que el texto es un texto escrito en el siglo XIX, y sé que no lo voy a lograr del todo, que en el fondo es un mecanismo ficcional en el que voy a dar ciertos toques, ciertas pistas de que aquello no está escrito hoy. Y ahora tengo el reto de traducir a un padre barroco, que es el padre Antonio Vieira, contra el cual reaccionó Sor Juana con su carta atenagórica. Y estoy pues un poco sufriéndolo más porque no estoy tan familiarizada con el siglo XVII, con el español del siglo XVII, y lo que hago muchas veces en esos casos es leer mucho autores de esa época, pero en español. Me empapo, me leo así todo lo que puedo y busco a un autor que sea más o menos semejante. Por ejemplo, me tocó traducir una novela costumbrista del siglo XIX y era costumbrista. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pues Los bandidos del río Frío, ¿no? Entonces me fui a leer y lo gocé muchísimo, y de alguna manera algo se impregna ahí, pero es algo muy poco racionalizable, pero uno encuentra léxico y encuentra construcciones, y más bien mi intento es no actualizar. Ahora en Brasil hay un gran escándalo porque hubo unas ediciones de Machado de Asís que sacaron como facilitadas o simplificadas para los lectores actuales, y como que le quitaron ahí sus palabras antiguas y sus cosas raras. Yo no las he visto, pero hubo mucha reacción contra eso. ¿Y nadie a favor? En mi burbuja no me tocó leer defensas de eso, pero seguramente sí, porque además fue un proyecto becado, entonces alguien estuvo de acuerdo con eso. En Italia provocó un escándalo, no sé qué tan grande, un autor muy respetado, Aldo Bussi, retradujo el Decamerón, porque él dijo, el Decamerón ya es ilegible, y es tan bueno que hay que leerlo. Pero él hizo un esfuerzo estilístico radical, es decir, no adaptó. Él escribió en el italiano del siglo XXI, usando todos los recursos, desde, por ejemplo, palabras en inglés que se han vuelto muy comunes, slogans, y ha hecho una traducción brillantísima, pero claro, que ha partido muchas opiniones, los puristas, y a veces con muy buenos argumentos, criticándolo, diciendo, por ejemplo, que no es tan ilegible Boccaccio una vez que uno entra, ¿no? Claro, al principio puede causar esfuerzo, pero después uno se va familiarizando. Lo mismo que pasó con el Quijote. Pero él defendía esa legitimidad de que un clásico se puede y se debe incluso adaptar radicalmente para que sea legible y gozable. Pero siento que quizá ahí para mí el problema es pensar que la traducción anula el original de algún modo. Quizá pueden existir muchas versiones del Decamerón en italiano moderno, todo tipo de diferentes estilos, pero eso no va a anular
para mí o volver obsoleta la existencia original del Decamerón, ¿no? Para mí parte de lo que me da mucho placer de la traducción es justo la proliferación de traducciones distintas de un mismo poema, de una misma obra, y celebrar esa pluralidad, ¿no? Entonces, sí. Sí, claro, él no hubiera dicho que eso, su traducción anulaba el original, pero habría un campo de lectura que él sentía que estaba prácticamente ya vedado, ¿no? Es decir, que mucha gente que hubiera querido leer el Decamerón, a lo mejor hacía el esfuerzo y a la segunda página botaba el libro. Suena que es un ejercicio muy radical, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy rico y válido. A mí en lo de Machado Asís lo que no me gusta tanto es la palabra facilitar, Claro, ¿no? eso Es lo que me causa un poco de conflicto. Así como escuelita, ¿no? A ver, tontitos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta por ahí. Bueno, pues muchas gracias por la charla y vamos a pasar ahora sí al premio. Bueno, voy a decir dos palabras, nada más, que este año hemos recibido 149 traducciones de todos los países hispanohablantes y de muchos otros, y que en esta edición el premio ha tenido una edición alemana. Estos mismos poemas que fueron traducidos del italiano al español fueron traducidos del italiano al alemán, y también una edición árabe. Y la ganadora, por ejemplo, de la edición alemana se llama ese es el árabe, es Reda Kerati de Marruecos, y la ganadora de la edición alemana, que es suiza, se llama Ruth Gantert. Y es posible que quizá en futuras ediciones, quizás hasta la próxima, tengamos italiano-español y español-italiano, es decir, la posibilidad de traducir dos poemas en lengua original española al italiano. O sea que Mi Lumino Dimenso se está propagando como una serie importante. Y ahora voy a leer uno de los dos poemas de Franco Marcualdi. Lo voy a leer porque el otro poema lo va a leer en un video la poeta que es Donata Berra. Entonces voy a leer ese poema y después vamos a ver el video donde nos va a leer su poema Donata Berra. Este poema no tiene título, es de Franco Marcualdi, dice así, lo voy a leer in italiano: ci fosse stato il tempo di trattenerla nella macchia, la giovane Cerbiatta sarebbe ancora lì, tranquilla a brucare il dragoncello. Se fosse stato bello, la signorita al banco ora sarebbe felicemente piena di rimorsi. Fossero stati intarsi e non ferite, l'occhio s'atteggerebbe a stupore, non dolore. Fossero state ore, io non t'avrei aspettato, ma è stato un secolo e di piogge, e dalle logge vedevo solo la nebbia. Nel dubbio son restato. La radio gracchiava di guerre e terremoti e soli azzurrati per colpa di ignote malattie. Bui s'erano infatti intanto i corridoi e dalla centralina tardavano a venire. Tu mi conosci, non m'azzardavo a uscire senza lume, finché un gran correre nel cielo di greggi bianche, scuri, lune con le piume mi hanno indicato che c'è forma ma non traccia per l'intero rompicapo. E allora che ho accettato la ferita, la cerbiatta morta, la malinconica barista sulla porta, il modo indicativo dello stare al mondo. Quando non hai quello che ami, ama il reale che trascina a fondo. Este es el poema de Franco Marcualdi. Pasamos al video
de Donata Berra, donde va a leer ese Di poema. notte nel bosco. Sei venuto di notte a mostrare la faccia splendente dell'amore. Tu parli e nel bosco si fanno velluto le ombre sotto gli occhi attenti delle civette. Io guardo altrove, ma nel buio si accende il ricordo ai filari d'uva, dove nel corso del lungo pomeriggio i grappoli si sono inzuccherati al sole. Tu ridi e i tassi nel folto del bosco si attestano in posizioni più sicure. Al sole del caldo pomeriggio le pigne crocchiando si sono spaccate. Io ho raccolto i pinoli, li ho ordinati in fila ad uno. Tu guardi e 1000 occhi si accendono, sguardi inquieti posano su di te. Io cerco una scusa, un attenuante, ma dalla memoria dilatata e scomposta mi risponde un brusio indecifrabile. Tu chiedi e la tiepida notte si strappa in nastri di velluto, ali di grandi uccelli in fuga sfrangiano l'aria, mentre inesorabile mi possiede il corpo vischioso del diniego. Bueno, voy a dar anuncio entonces al fallo del jurado. Como decía, en esta edición hubo 149 concursantes de 17 países diferentes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Nicaragua, Perú, Suiza, Uruguay y Venezuela. Una vez realizada una primera selección en la que se eliminaron aquellas traducciones que presentaban errores de comprensión del italiano, se procedió a evaluar los mejores trabajos y se eligió por unanimidad como merecedora del premio la traducción número 114, y una vez abierta la plica, la autora resultó ser Isabel Teresa García Casalta, de Venezuela. La ganadora se hace acreedora de 500 euros, una semana de alojamiento en la Casa delle Traduzioni de Roma. Hay que aclarar que tiene que pagarse su pasaje. Una membresía anual a AMETLI, Asociación Mexicana de Traductores Literarios, que por cierto está presente aquí y que siempre nos ha apoyado en estos premios, y la publicación de sus traducciones, de la traducción ganadora, en las siguientes revistas: Biblit, Idee e Risorse per Traduttori, que es italiana; la otra revista mexicana, Lubina, de la Universidad de Guadalajara; periódico de poesía de la UNAM; Specimen, de Babel Review of Translation, de Suiza; y Vasos Comunicantes, de España. El jurado agradece a ACE Traductores de España, a METLI de México, Biblit, Idee e Risorse per Traduttori de Italia, Biblioteche di Roma, Casa della Traduzione d'Italia, la otra revista mexicana, Lubina, periódico de poesía, Specimen, y en general a todos aquellos que nos han apoyado para llegar a esta quinta y esperemos no última edición. Y antes de pasar al video en donde aparecerá la ganadora, que va a decir unas cuantas palabras, voy a leer brevemente algo sobre ella. Ella nació en Caracas, Venezuela, estudió filología italiana e inglesa en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo el diploma de posgrado en traducción inglés-castellano de literatura contemporánea de la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado como profesora de idiomas y traductora. Es miembro de ACE Traductores de España en calidad de presocia. Además, ha ganado distintos concursos de poesía en Venezuela y Colombia y ha colaborado con el papel literario del diario El Nacional, Caracas. Pues podemos pasar el video de la ganadora.
Hola a todos. Antes que nada, quisiera darles las gracias a los organizadores y al jurado por el premio que me han otorgado. Me siento muy contenta y honrada. Debo decir que traduje los poemas de Franco Marcoaldi y Donata Berra con gran placer, porque ambos demuestran lo que es para mí la verdadera poesía, un pasaje armonioso a la perplejidad. De hecho, es esto lo que busco replicar en mis traducciones: la música, el ritmo y el efecto que el poema debe provocar en el lector. Por eso tengo siempre en cuenta algunos principios que T.S. Eliot escribió sobre la poesía. Esta no debe alejarse demasiado de la lengua corriente que empleamos a diario. La música de la poesía no debe apartarse del significado y hay que producir el efecto de un sueño. Para poder cumplir todo esto en las traducciones de los poemas de Marcoaldi y Berra, yo preferí respetar la puntuación y la disposición de los versos de los originales para preservar el ritmo creado por los poetas en sus composiciones. Y tuve cuidado de no usar palabras demasiado adornadas a fin de no alejarme del lenguaje de los autores. Además, intenté que mis versiones no fueran más explícitas que los textos originales, sobre todo porque la poesía necesita de la ambigüedad para crear ese efecto de sueño, de perplejidad. Como dije antes, la música es también importante y para eso procuré que al leer la traducción en voz alta, las palabras estuvieran en armonía unas con otras, mantuvieran el ritmo, fueran agradables al oído. Por ejemplo, en el verso de Marcoaldi, que dice «tras tenerla nella macchia», pude haber empleado matorral para macchia, pero el verbo que mejor expresaba el significado del original era retenerla. Como tantas R's juntas disonaban, espesura me pareció la mejor opción. En el mismo poema hay otro verso que dice «nel dubbio son restato». Creo que hay ambigüedad en él y por eso pensé que lo ideal era dejarlo abierto al lector. Así que opté por en como el original, porque es una preposición con varios significados que puede sustituir a otras preposiciones como por o con. Otro ejemplo es el de los pronombres personales al inicio de los versos en el poema de Berra. Tuve cuidado de no elidirlos en mi traducción, sino dejarlos tal y como aparecen en el original, porque forman parte de la cadencia del poema. En fin, todas estas consideraciones las tomé para que, como propone Eliot Weinberger, yo desapareciera un poco y en mis textos, en cambio, prevaleciera la voz de los poetas. Dicho todo esto, procedo a leer mis versiones de los poemas de Franco Marcoaldi y Donata Berra. Si hubiese habido tiempo de retenerla en la espesura, la joven cervatilla estaría aún allí, tranquila, pastando en el estragón. Si hubiese sido bonito, la señorita del mostrador ahora estaría felizmente llena de remordimientos. Si hubiesen sido incrustaciones y no heridas, el ojo expresaría estupor, no dolor. Si hubiesen sido horas, yo no te habría esperado, pero ha pasado un siglo, y de lluvias, y desde las logias veía solo la niebla. En la duda me quedé. La radio graznaba guerras y terremotos y soles, azulados por enfermedades desconocidas. Oscuros se habían puesto entre tanto los pasillos y desde la centralita tardaban en llegar. Ya me conoces, no me atrevía a salir sin luz. Hasta que un gran alboroto en el cielo, de rebaños blancos y oscuros y lunas emplumadas, me indicaron que hay forma pero no rastro para todo el rompecabezas. Fue entonces cuando acepté la herida, la cervatilla muerta, la melancólica camarera en la puerta, el modo indicativo de estar en el mundo. Cuando no tienes lo que amas, ama lo real que te arrastra hasta el fondo. Franco Marcoaldi.
De noche en el bosque. Has venido de noche a mostrar la cara esplendente del amor. Tú hablas y en el bosque se vuelven terciopelo las sombras bajo los ojos vigilantes de las lechuzas. Yo miro hacia otro lado, pero en la oscuridad se enciende el recuerdo en las hileras de uvas, donde en el curso de la larga tarde los racimos se han azucarado al sol. Tú ríes y los tejones en la espesura del bosque se colocan en posiciones más seguras. En el sol caliente de la tarde, las piñas crujiendo se han partido. Yo he recogido los piñones, los he puesto en fila uno a uno. Tú miras y 1000 ojos se encienden, miradas inquietas se posan sobre ti. Yo busco una excusa, un atenuante, pero desde mi memoria dilatada y descompuesta me responde un murmullo indescifrable. Tú preguntas, y la tibia noche se rasga en cintas de luto, alas de grandes pájaros en fuga deshilachan el aire, mientras inexorable me posee el cuerpo viscoso de la negación. Donata Berra. Bueno, les pido un aplauso también para Pablo Abramo y Elisa Díaz Castillo. Muchas gracias por eso. Bueno, nuevamente agradezco a todos ustedes por haber intervenido. Espero que les haya salido un poco las ganas de empezar a traducir o más bien a leer poesía. Y quiero agradecer obviamente a los que nos acompañaron en la noche, a los organizadores del premio, por supuesto, aquí representados por Fabio Moravito, y a los poetas y traductores que nos acompañan, a Paula, a Fabio y Elisa. Y agradezco en especial a la embajada suiza para todo el apoyo, y la embajada suiza muy amablemente nos ofrece un cóctel, y entonces los invito a pasar en nuestro patio para que podamos tomar una copa juntos. Mil gracias y nos vemos el año que entra.